Buenas noches, vamos a hablar del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a dar una introducción general en este video y en futuros videos pues ya haríamos una predicación expositiva del libro, ¿verdad? Por capítulos y versículos. Lo primero que vamos a ver es a quién se atribuye la autoría del libro o quién escribió el libro. Desde muy temprano la tradición ha atribuido a este libro a Lucas, junto con el libro del Evangelio según Lucas, que por cierto son dos de los libros con mejor griego, con mejor vocabulario y gramática del Nuevo Testamento. Entonces, muy posiblemente sí son del mismo autor. A los dos libros se les conoce como la obra lucana, o sea, entre los dos forman lo que es la obra lucana, y piensan los críticos que hay una secuencia, y sí la hay, ¿verdad? De hecho sí, porque el Evangelio habla de lo que hizo Jesús mientras que vivía, es decir, sobre todo los últimos 2 o 3 años de su ministerio, hasta su crucifixión, resurrección y ascensión al cielo, ¿verdad? Entonces, de eso habla el libro del Evangelio según Lucas. Y el libro de los Hechos comienza precisamente ahí, cuando Jesús sube al cielo después de darle instrucciones a sus discípulos. Los discípulos se reúnen, eligen a Matías como el apóstol número 12 y llega a Pentecostés. Entonces ese es el inicio del libro de Hechos de los Apóstoles y termina 30 años después, 32 años después, cuando Pablo está esperando juicio ante el César, ¿no? Entonces ese es el periodo que ocupa el libro de los Hechos o que trata el libro de los Hechos, que son 30-32 años. Y precisamente es eso, lo que sigue haciendo Jesús por medio del Espíritu Santo en la historia de su iglesia. El libro originalmente no tenía un título, es decir, no tenía nombre. Sin embargo, esto estamos hablando de los primeros manuscritos, sin embargo, a partir del segundo siglo ya traía el título Libro de los Hechos de los Apóstoles. Probablemente porque en el capítulo primero se enlista a los apóstoles. Pero si lo vemos con calma, el libro en realidad, el personaje principal del libro es el Espíritu Santo, que es el que actúa más y es el que se menciona en 51 ocasiones durante todo el texto. El Espíritu Santo actúa a través de los apóstoles y demás predicadores, ¿no? Pues, utiliza a Pedro, a Juan, a Santiago, a Esteban, a Felipe, y luego, bueno, Bernabé, Pablo, Apolo, Aquila, Priscila. O sea, el Espíritu Santo actúa a través de los diversos apóstoles y diversos predicadores. Pero si tendríamos que mencionar a personajes humanos preponderantes, diríamos que hay dos principalías, ¿no? En la primera mitad vemos a Pedro actuando como la figura principal y en la segunda mitad del libro vamos a ver a Pablo. A partir de su conversión y después del concilio de Jerusalén, ya prácticamente nada más Pablo es la figura principal desde el punto de vista humano en el actuar del libro de los Hechos, ¿no? ¿Por qué sabemos que Lucas dejó de escribir antes del año 64 o 65? Porque él menciona que Pablo está esperando juicio con el César, está en arresto domiciliario en Roma, nada más tiene un guardia y en la casa en donde está en arresto domiciliario puede recibir personas. Sabemos que esto pudo haber sido 1 o 2 años antes de la ejecución de Pablo. Cuando empieza la persecución a los cristianos en el año 64, tanto Pedro como Pablo son ejecutados. Entonces, Lucas dejó de escribir un par de años antes o un año antes de que esto sucediera. Calculamos que en el 62 o 63 de la era común es cuando será este escrito, ¿no? El libro, podríamos decir que tiene un plan. Lucas menciona que Jesús les pide a sus discípulos que sean sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y el resto de la tierra. Y vemos que eso es lo que sucede. Encontramos al principio un Pedro predicando en Jerusalén y después vemos cómo después de la ejecución de Esteban, Felipe va a predicar a Samaria, después Pedro le predica a Cornelio y ya en la última etapa del libro vemos un Pablo totalmente volcado a las naciones, ¿no? Predicando en Galacia, en el Asia Romana, la predicación en Macedonia, en la Acaya y luego prisión de Pablo en Roma. Entonces sus 3 viajes misioneros, su prisión en Cesarea y luego ya por fin su prisión en Roma. Entonces podemos ver que hay un itinerario, ¿no? Cómo se va dando la predicación y cómo se va dando el testimonio. Roma era así como que un lugar muy lejano visto desde Jerusalén. Entonces es el cumplimiento de esta misión que le hizo Jesús a su iglesia, ¿no?